La mayoría de los propietarios de un Toyota híbrido están desgastando la batería de alta tensión de su vehículo hasta 3 veces más rápido cada verano. Y lo peor es que no tienen la menor idea de que esto está ocurriendo ahora mismo en sus coches. No estamos hablando de un defecto de fábrica, tampoco es una campaña de revisión o un recall oculto del fabricante. Se trata de un simple ajuste en el sistema de aire acondicionado que obliga al compresor eléctrico a trabajar con tanta fuerza que la batería del sistema híbrido entra en un ciclo de carga y descarga implacable. Como consecuencia directa, el motor de gasolina se enciende mucho más de lo necesario y la eficiencia de combustible cae con cifras de 2 dígitos. Esto no es una suposición de taller. Datos térmicos reales obtenidos en pruebas de laboratorio sobre un Toyota Prius enchufable confirman la magnitud del problema. Configurar mal el modo de ventilación incrementa el consumo de energía del aire acondicionado en más de un 6% del total de la energía del vehículo. En días de calor extremo, ese porcentaje se dispara. Lo verdaderamente frustrante como mecánico es saber que Toyota diseñó un sistema mucho más inteligente para proteger el coche, pero casi nadie lo utiliza porque nadie les ha explicado que existe. El error destructivo ocurre en un botón que tocas todos los días, el selector de entrada de aire limpio o modo de aire fresco en el climatizador. Esa pequeña sección del tablero que muestra el icono de una flecha entrando al coche desde el exterior determina si el sistema aspira aire hirviendo de la calle o si recircula el aire que ya ha sido enfriado dentro de la cabina. La mayoría de los conductores presionan este botón de forma automática. Algunos lo dejan fijo en aire fresco porque piensan que es más saludable o que evita que el ambiente se ponga pesado. En un coche convencional de gasolina, el compresor se mueve por una correa conectada directamente al motor térmico. Notas una pequeña pérdida de potencia al acelerar, pero el motor ya está girando de todos modos. El gasto energético queda camuflado. En un híbrido de Toyota, las reglas del juego cambian por completo. El compresor del aire acondicionado es un componente scroll totalmente eléctrico que se alimenta directamente de la batería de tracción de alta tensión. Hablamos del mismo paquete de hidruro metálico de níquel o de iones de litio que mueve las ruedas y da vida al sistema de propulsión. Cada vatio que consume ese compresor sale directamente de la energía que el coche necesita para avanzar sin gastar combustible. Si obligas al compresor a trabajar al límite, vacías la batería. Si la batería se agota, la unidad de control del motor se ve obligada a encender el motor de combustión interna mucho antes y durante más tiempo para recuperar la carga. El resultado es más gasolina quemada, más fricción, más temperatura y una batería que sufre una degradación prematura por culpa de ciclos de trabajo forzados. Un estudio científico riguroso evaluó un Toyota Prius bajo el procedimiento de prueba federal suplementario SC03, que simula la conducción real en ciudad con el aire acondicionado a plena carga. Los datos de laboratorio son contundentes. Al circular con la entrada de aire fresco activada, el compresor eléctrico llegó a consumir el 34.5% de la potencia total del vehículo. Al activar el modo de recirculación, el consumo del compresor bajó drásticamente al 28.4%. Esa diferencia del 6.1% en la energía total del coche no es una cifra abstracta de un trozo de papel en el asfalto. Determina la velocidad con la que se agota la batería de tracción y el número de ciclos térmicos que el paquete de celdas soportará antes de fallar definitivamente. Imagina que estás detenido en un semáforo a 35 grados de temperatura exterior. El motor de gasolina está apagado y el coche se mantiene en modo eléctrico. Si tienes activada la recirculación, el compresor trabaja con aire que ya está cerca de la temperatura que seleccionaste. Gira despacio, consume el mínimo de corriente y la batería mantiene su nivel. Pero si activas la entrada de aire fresco, el sistema se ve obligado a absorber ráfagas a 35 grados del exterior, pasarlas por el evaporador e intentar enfriarlas desde cero continuamente. El compresor acelera a fondo, absorbe un amperaje masivo de la batería de alta tensión y el nivel de carga cae en picado. En pocos minutos, la computadora del coche detecta que la batería entra en la zona de riesgo y enciende el motor térmico solo para mantener el aire acondicionado. Un gasto de combustible que se pudo evitar por completo. Multiplica este escenario por cada semáforo, cada fila de autos y cada parada a lo largo de 3 meses de verano. El impacto financiero es real.
La semana pasada entró al taller un cliente con un Camry híbrido, quejándose de que el coche ya no lograba los consumos de antes y que el motor de gasolina se sentía inquieto, encendiéndose a cada momento. Tras revisar el historial y conectar el equipo de diagnóstico, la batería no tenía códigos de falla, pero la temperatura interna del paquete estaba al límite operativo. El motivo era simple. El propietario viajaba con la entrada de aire exterior abierta permanentemente en pleno tráfico urbano. Estaba asfixiando la eficiencia de la batería sin saberlo. El Departamento de Energía de los Estados Unidos señala que en climas muy cálidos, el uso del aire acondicionado puede reducir la eficiencia de un vehículo convencional en más de un 25%. Pero advierte que el impacto en vehículos híbridos y eléctricos puede ser sustancialmente mayor en términos porcentuales. Datos de la industria confirman que los híbridos sufren un incremento de hasta el 9.3% en el consumo de combustible en entornos urbanos cuando el climatizador trabaja bajo carga máxima. La ciudad es el terreno donde el sistema híbrido debería ahorrar más dinero, pero cada vatio que el compresor le roba a la batería es un vatio que se le quita al motor eléctrico para mover el coche de forma limpia. Toyota es consciente de esta física elemental. Por eso, los ingenieros programaron el sistema de climatización de modelos como el RAV4, Corolla, Camry o Prius para que inicie por defecto en modo de recirculación cuando el termómetro exterior supera los 24 grados Celsius. Los manuales técnicos del fabricante especifican que esta lógica automática existe exclusivamente para reducir el consumo energético del aire acondicionado y proteger el rendimiento de combustible. El problema es que el conductor promedio sabotea esta ingeniería. Pulsa el botón de aire fresco de forma manual porque siente que falta ventilación o por simple desconocimiento, anulando años de desarrollo técnico en un segundo. Esta mala gestión daña el componente más costoso del coche. Las baterías de los híbridos de Toyota operan en una ventana óptima de carga de entre el 40% y el 80% de su capacidad total. La computadora de gestión vigila este rango con precisión milimétrica para estirar la vida útil de las celdas. Cuando el compresor eléctrico drena la energía de forma descontrolada por culpa del aire exterior, la carga cae hacia el límite inferior a una velocidad alarmante, obligando al motor de combustión a encenderse para generar un ciclo de carga rápido y agresivo. La degradación térmica de una batería es un proceso acumulativo e irreversible. Si una batería realiza el triple de ciclos de carga exigentes durante la temporada de calor debido a una mala configuración, su envejecimiento se acelera en esa misma proporción. Es un daño invisible, no lo vas a notar ni el próximo año, pero cuando el vehículo llegue al 8º o 9º año, esa diferencia determinará si el coche sigue funcionando perfectamente o si te tocará afrontar una factura de miles de dólares en el taller para reemplazar el paquete de celdas completo. Ponte a contrarrestar esto de forma activa. Muchos de estos vehículos incorporan una tecnología denominada S-Flow o flujo inteligente. Este sistema emplea sensores de ocupación en los asientos para detectar cuántas personas viajan en el coche. Si te desplazas solo, el sistema reduce o corta por completo el flujo de aire hacia el asiento del acompañante y las plazas traseras. Al reducir el volumen de espacio que se necesita enfriar, la carga térmica sobre el compresor eléctrico disminuye drásticamente, lo que alivia la demanda sobre la batería de alta tensión. La efectividad de esta tecnología es tan real que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos otorgó créditos de gases de efecto invernadero a Toyota tras certificar una reducción medible en las emisiones de dióxido de carbono gracias al sistema S-Flow. Datos recopilados por conductores en condiciones reales demuestran que el uso combinado de S-Flow y el modo Eco puede recuperar entre 2 y 4 millas por galón en trayectos urbanos bajo temperaturas extremas. Sin embargo, es muy común ver a usuarios desactivar esta función porque notan que sale menos aire por las rejillas del copiloto y asumen equivocadamente que el climatizador tiene una avería. No está roto, está evitando que gastes dinero innecesario. El modo Eco del vehículo no se limita a suavizar la respuesta del pedal del acelerador para gastar menos. Cambia por completo la estrategia de la unidad de control del aire acondicionado. Al activarlo, el sistema establece internamente un suelo de temperatura objetivo de 25 grados Celsius en el evaporador, independientemente de que el conductor insista en bajar el dial a la temperatura mínima. Esta programación busca limitar el régimen de giro del compresor para que no sature la red eléctrica de la batería.
Muchos conductores se confunden, sienten que el coche no enfría con la rapidez habitual y desactivan el modo eco por completo, eliminando de golpe tanto la gestión eficiente del motor como la protección de la batería. Otros cometen el error de bajar el termostato a 18 grados esperando que enfríe más rápido, una acción inútil si el modo eco está encendido, pero catastrófica si está apagado, ya que obliga al compresor a trabajar a su máxima capacidad de revoluciones. El modo eco, la recirculación y la tecnología S-Flow no son funciones aisladas, forman una estrategia de gestión térmica unificada. Separarlas debilita el rendimiento global del sistema híbrido. El compresor funciona con tensiones nominales que oscilan entre los 200 y los 250 voltios de corriente continua. Es una unidad de velocidad variable que obedece las órdenes de la computadora basándose en las lecturas del sensor de temperatura interior, el sensor de temperatura exterior, el sensor de radiación solar ubicado en el tablero y el sensor de humedad de la cabina. Si las condiciones son estables, el compresor gira a revoluciones mínimas, consumiendo una cantidad insignificante de energía. Pero si introduces aire exterior a más de 35 grados de forma continua, saboteas los datos de los sensores. Obligas a la computadora a ordenar el régimen máximo de giro del compresor, exigiendo un flujo de corriente tan elevado que la batería de tracción se convierte en el eslabón débil de la cadena. Pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Ahora, aquí está el segundo ajuste que casi nadie toca porque viene escondido detrás de una rejilla plástica en el habitáculo: el mantenimiento del filtro de enfriamiento de la batería de tracción. La mayoría de los conductores cambian el filtro del motor y el del habitáculo rigurosamente, pero ignoran por completo que la batería de alta tensión respira el aire de la cabina para no derretirse. En modelos como el RAV4, el Prius o el Camry, hay una pequeña rejilla de ventilación ubicada a un costado de los asientos traseros. Detrás de esa rejilla hay un pequeño ventilador eléctrico de alta velocidad y, en los modelos modernos, un filtro de malla fina o esponja diseñado para atrapar el polvo, los pelos de mascota y las pelusas. ¿Qué pasa si ese filtro se obstruye? El flujo de aire hacia el paquete de celdas disminuye drásticamente. Datos de diagnóstico en condiciones de taller demuestran que un filtro obstruido apenas en un 40% incrementa la temperatura interna de la batería entre 5 y 8 grados Celsius bajo condiciones normales de funcionamiento. Podría parecer poco, pero en la química del litio o del hidruro metálico, cada grado por encima de los 40 grados Celsius acelera exponencialmente la degradación de los componentes internos. Cuando la computadora del sistema híbrido detecta que la batería se está calentando en exceso, activa una estrategia de protección inmediata. Reduce la asistencia eléctrica del motor para que la batería no genere más calor por resistencia interna y enciende el motor de gasolina de forma prematura para asumir toda la carga de la tracción. El coche se vuelve notablemente más lento y el consumo de combustible se dispara hasta un 12% en trayectos urbanos. Hace 2 meses llegó al taller un Corolla híbrido con apenas 4 años de uso. El cliente se quejaba de un zumbido molesto que provenía de la parte trasera del coche cada vez que encendía el aire acondicionado en días calurosos. Al desmontar la rejilla plástica del asiento posterior, encontramos que el filtro de la batería estaba completamente tapado por una alfombra compacta de pelo de perro y polvo doméstico. El zumbido no era una avería mecánica, era el ventilador de la batería girando a su máxima velocidad, tratando desesperadamente de aspirar aire a través de una pared sólida de suciedad. La temperatura del paquete rozaba los 48 grados Celsius en un trayecto de solo 15 minutos. Limpiar ese filtro nos tomó exactamente 3 minutos y el costo de un reemplazo nuevo, si estuviera roto, no supera los 15 o 20 dólares. Es una tarea que tú mismo puedes hacer en 5 minutos cada 6 meses con una simple aspiradora o un cepillo suave. Negar este mantenimiento obliga a la batería a trabajar en un sauna constante, reduciendo su vida útil a la mitad. Esto nos lleva directamente al tercer ajuste crucial, que no está en el tablero, sino en el suelo del coche: la presión de inflado de los neumáticos específicos para vehículos híbridos. Los concesionarios suelen entregar los coches con la presión estándar recomendada en la etiqueta del pilar de la puerta, típicamente entre 32 y 35 libras por pulgada cuadrada, PSI. Esa cifra está calculada para priorizar el confort de marcha en baches, pero no es la óptima para la gestión de energía de un sistema híbrido durante los meses de verano.
Los neumáticos de fábrica de un Toyota híbrido son de baja resistencia a la rodadura, Low Rolling Resistance o LRR. Están diseñados con compuestos de caucho más rígidos y estructuras internas que minimizan la deformación de la banda de rodadura al hacer contacto con el asfalto. El truco técnico aquí radica en la resistencia al avance. Cuando un neumático rueda a 32 psi en pleno verano, el calor del pavimento ablanda el caucho y aumenta la superficie de contacto. Esto genera lo que los ingenieros llamamos pérdidas por histéresis. El neumático absorbe energía puramente mecánica al deformarse contra el suelo. Para un coche convencional, esto significa gastar un poco más de combustible. Para un híbrido, significa que el motor eléctrico de tracción tiene que inyectar más amperaje desde la batería solo para mantener la inercia del coche a bajas velocidades. Pruebas dinámicas en banco de rodillos confirman que rodar con los neumáticos a 3 psi por debajo del nivel óptimo incrementa la resistencia a la rodadura en casi un 6%. En un ciclo urbano, ese pequeño incremento obliga al sistema híbrido a agotar la ventana de carga útil de la batería un 15% más rápido, provocando que el motor térmico se encienda constantemente para compensar el esfuerzo extra. La solución de taller es simple. Ajusta la presión de los neumáticos en frío a 36 o 38 psi, manteniéndote siempre por debajo del límite máximo indicado en el flanco de la llanta. Este ajuste toma menos de 2 minutos en cualquier estación de servicio, cuesta $0 y reduce inmediatamente el esfuerzo del motor eléctrico, permitiendo que el coche planee en modo puramente eléctrico por tramos mucho más largos. Recuerdo el caso de una clienta que utilizaba su RAV4 híbrida para trabajar en una plataforma de transporte compartido. Nos visitó porque su promedio de consumo mensual había subido de forma alarmante de los 5.2 litros a los 6.1 litros por cada 100 kilómetros. No había códigos de error en la computadora y el motor funcionaba perfectamente. Al medir la presión de sus neumáticos, descubrimos que estaban a 30 psi debido al cambio de temperatura estacional y a la falta de revisión. Solo con calibrar las 4 ruedas a 37 psi, el consumo regresó a sus cifras originales en la siguiente semana de trabajo. Menos resistencia al avance significa menos amperios extraídos de la batería y, por lo tanto, menos ciclos de carga innecesarios para el paquete de celdas. Finalmente, el cuarto ajuste ignorado es de carácter lógico y conductual, pero altera por completo la electrónica del vehículo. La selección del modo de retención o frenado regenerativo mediante la palanca de cambios o el uso correcto de la posición B-Brake. Muchos conductores ven la letra B en la consola de su Toyota híbrido y asumen que es un modo para conducir en superficies resbalazas o una marcha baja para terreno difícil. La realidad técnica es que la posición B activa de forma agresiva el freno de motor térmico, alterando la forma en que el sistema recupera energía. Cuando dejas ir el pedal del acelerador en la posición normal D, los motores eléctricos integrados en la transmisión operan como generadores, convirtiendo la energía cinética del coche en electricidad de alta tensión, que viaja directo a la batería de tracción. Esto es frenado regenerativo puro, sin embargo. Cuando colocas la palanca en B de forma continua creyendo que vas a recuperar más energía en ciudad, cometes un error grave. En modo B, la computadora del coche utiliza el motor de gasolina como un compresor de aire gigante para retener el vehículo por resistencia mecánica, freno de motor, disipando la energía cinética en forma de bombeo neumático y fricción interna en lugar de convertirla en electricidad. Los datos de telemetría demuestran que usar el modo B en situaciones de tráfico plano o paradas ligeras reduce la eficiencia de la regeneración eléctrica hasta en un 40% en comparación con el uso modular del pedal de freno en posición D. Estás tirando a la basura energía preciosa que debió recargar la batería, todo por un malentendido de los comandos del coche. El uso correcto de la posición P está estrictamente restringido a descensos prolongados en carreteras de montaña, donde la batería de tracción ya ha alcanzado su capacidad máxima del 80% y el sistema ya no puede almacenar más energía eléctrica de forma segura, requiriendo asistencia mecánica para no sobrecalentar los frenos de disco tradicionales. Un cliente habitual trajo su Prius argumentando que el sistema híbrido no retenía suficiente carga al bajar los puentes de la ciudad y que notaba que el motor de gasolina rugía con demasiada fuerza sin razón aparente. El diagnóstico reveló que manejaba todo el día con la palanca en la posición B, bajo la falsa creencia de que así protegía las balatas de los frenos.
Lo que realmente estaba haciendo era privar a su batería de miles de micro recargas diarias durante las deceleraciones urbanas, forzando al sistema a encender el motor térmico usando combustible para recuperar el nivel mínimo de carga. Al corregir este hábito y explicarle la física del sistema, el coche dejó de forzar el motor térmico y la batería volvió a mantener sus niveles estables de energía durante todo el día, controlar la entrada de aire, mantener limpio el sistema de ventilación de las celdas, optimizar la presión de inflado y gestionar la regeneración son los pilares invisibles para evitar que tu híbrido envejezca antes de tiempo. Pero el comportamiento térmico de estos vehículos esconde un secreto más profundo sobre cómo interactúa la electrónica de potencia con los lubricantes sintéticos de última generación en condiciones de estrés extremo. Ese secreto profundo nos lleva a entender que un Toyota híbrido no es simplemente un coche con dos motores. Es un ecosistema térmico y eléctrico ultra preciso donde cada pequeña entrada de datos altera el comportamiento de todo el conjunto. Cuando sumamos el impacto de llevar la entrada de aire exterior abierta en verano, el filtro de la batería obstruido por pelusas, los neumáticos bajos de presión y el uso incorrecto de la palanca de cambios en posición P, lo que tenemos no es una falla del coche, sino un sabotaje involuntario por parte del propietario. Son 4 factores que operan en silencio y que, combinados, multiplican el estrés sobre el componente más caro del vehículo. Hagamos un balance frío de la situación para dimensionar el problema real. Al cerrar la entrada de aire exterior y usar la recirculación inteligente, reduces el esfuerzo del compresor en más de un 6% de la energía total del vehículo. Al limpiar esa pequeña rejilla plástica del asiento trasero, evitas que la batería trabaje en un sauna que eleva su temperatura interna hasta 8 grados por encima de su límite saludable. Al subir la presión de tus neumáticos a unas óptimas 36 o 38 psi, eliminas esa resistencia al avance que le roba un 15% de autonomía eléctrica al coche en ciudad. Y al mantener la palanca firmemente en la posición D, permites que el freno regenerativo recupere hasta un 40% más de electricidad en cada esquina, en lugar de desperdiciar esa fuerza rugiendo el motor térmico en vacío. Ninguna de estas acciones requiere herramientas sofisticadas, conocimientos de ingeniería aeroespacial ni presupuestos elevados. Requieren simplemente que entiendas cómo respira y cómo piensa tu coche. Esto nos conduce al consejo preventivo definitivo que transformará la longevidad de tu híbrido. Un hábito de taller que separa a los propietarios que pagan facturas de miles de dólares de aquellos que superan los 300,000 kilómetros sin un solo fallo en el sistema de alta tensión. La rutina de la inspección de flujos cada estación. Los conductores están acostumbrados a medir el aceite del motor con la varilla, pero en un híbrido debes aprender a medir la capacidad del coche para gestionar su propia temperatura cada vez que cambie la temporada de frío a calor. Antes de que inicien los meses más duros del verano, implementa una revisión de 3 pasos que te tomará menos de 10 minutos. Primero, retira el filtro de la rejilla de la batería trasera, lávalo bajo el grifo de agua si es de malla plástica o sacúdelo firmemente si es de material textil y asegúrate de que el conducto no tenga obstrucciones. Segundo, realiza una purga térmica pasiva de la cabina. Si tu coche ha estado estacionado bajo el sol directo, acumulando hasta 60 grados Celsius en el habitáculo, no enciendas el aire acondicionado de inmediato con las ventanas cerradas. Avanza los primeros 200 metros con los cristales completamente abajo para que el flujo de aire natural desplace la masa de calor extremo de forma mecánica. Solo entonces, sube las ventanillas, enciende el climatizador en modo eco y activa la recirculación. Este pequeño hábito de conducción reduce el impacto térmico inicial sobre el compresor eléctrico en casi un 50%, evitando que la batería sufra un pico de descarga masivo en los primeros minutos de tu viaje. Tercero. Y esto es algo que los concesionarios omiten por completo en los servicios de mantenimiento programado. Vigila el estado del inversor del sistema híbrido, específicamente el nivel de su líquido refrigerante independiente. Muchos propietarios ven 2 depósitos de anticongelante bajo el capó y asumen que ambos son para el motor térmico. El depósito más pequeño alimenta el circuito de enfriamiento del inversor y de los motores generadores de la transmisión. Si el refrigerante del inversor se degrada o baja de nivel, la electrónica de potencia, que convierte la corriente continua de la batería en corriente alterna para los motores, trabajará a temperaturas críticas.
Una revisión visual de este nivel antes de que inicien las olas de calor te garantizará que la electricidad fluya con la menor resistencia posible, protegiendo tanto los módulos de transistores como las propias celdas de la batería de tracción. Al final del día, los talleres oficiales y los concesionarios viven del mantenimiento correctivo y del reemplazo de componentes mayores. Para ellos, es mucho más rentable cambiar un paquete de baterías completo de $3,000 a los 8 años de vida del coche, argumentando que ha cumplido su ciclo de vida útil por desgaste natural, que enseñarte a mantener limpio un filtro de plástico de $15 o a presionar el botón correcto en tu tablero. Te dirán que el coche es una caja negra tecnológica que tú no debes tocar y que la computadora se encarga de todo. Pero la computadora solo puede trabajar con las condiciones que tú le proporcionas a través de tus hábitos diarios. La verdadera filosofía de la mecánica automotriz moderna no se basa en reparar lo que ya se ha roto, sino en entender la física del vehículo para evitar que el desgaste ocurra antes de tiempo. Un propietario informado no es un cliente indefenso a merced de las políticas de obsolescencia o de los manuales estandarizados de las agencias. Cuando conoces el propósito exacto de cada función de tu coche, cuando entiendes por qué el compresor eléctrico exige tanto amperaje al absorber aire caliente del exterior o cómo la resistencia de un neumático bajo de presión agota las celdas de litio, adquieres una autoridad real sobre tu vehículo. El conocimiento técnico aplicado de forma constante en el día a día es, sin lugar a dudas, la herramienta más poderosa y económica para estirar la vida útil de tu inversión y mantener el dinero en tu bolsillo.